El canciller Santiago Cafiero. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Gracias, Santiago. Gracias. Bueno, acaban de llegar. Ayer anunciábamos un financiamiento importante que han tenido por parte y han logrado por parte de Brasil, ¿no? Muy importante todo el trabajo que se hizo allí, desde la embajada, bueno, en realidad habría que contar toda la historia, ¿no? Desde la relación personal que tienen Lula con Alberto y cómo eso facilitó una gestión entre estados y, por supuesto, la gestión también del embajador Scioli allí para hacer este plan de integración argentino y brasilero y después avanzar en cada uno de los puntos una vez que cuando vino Lula acá en su primera visita internacional, desde ahí se rubricó ese acuerdo y se avanzó. Y ayer logramos el financiamiento tan importante del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que eso es importante en dos direcciones, Gustavo, porque por un lado le permite a la Argentina terminar todo el tendido en este sentido del gasoducto para consumo local, pero también la posibilidad de exportar. Y Argentina necesita exportar más. Totalmente. Porque la Argentina, en la salida exportadora está el desarrollo para nuestro país. Y este recurso de vaca muerta, exportar gas de vaca muerta a Brasil, le va a permitir a la Argentina tener un nuevo vector de desarrollo exportador de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales. Además, hechos concretos, porque ya se inaugura ahora el 20 de junio el gasoducto de la primera parte y comienza ya con este financiamiento la construcción de la segunda parte. De la segunda parte, cosas concretas que son palpables y que van a cambiar las posibilidades de la Argentina de proyectarse hacia el futuro. Y esto es lo esencial. Ahora, es muy importante acá el papel que está jugando Lula para con la Argentina, porque asumió en enero, ha ido al G7, ha hablado a favor de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, está jugando ahí un papel con el tema del banco, el financiamiento de los BRICS. Digo, van ahora en visita de Estado y ahí puede avanzarse también en esto que se estaba buscando, vías de financiamiento para el intercambio entre Brasil y Argentina para no usar dólares. El acuerdo entre Argentina y Brasil, este acuerdo que rubricamos en enero, tenía diferentes capítulos. Un capítulo es el capítulo financiero. Muchos de esos capítulos avanzaron. El capítulo financiero es el que todavía, por supuesto, es el más costoso, pero ayer se logró un paso muy importante para destrabar el financiamiento del BNDES, que es este banco de desarrollo que tiene Brasil, que es tan potente. Y ahora tenemos la posibilidad de continuar avanzando con otros aspectos de financiamiento. Para encontrar financiamiento, y seamos claros, Gustavo, financiamiento para la producción brasilera, los insumos brasileros que llegan a la Argentina y que son parte de insumos estratégicos para que la producción de nuestras fábricas continúe funcionando. Es decir, nosotros necesitamos que las líneas de producción en Argentina, que son las que vienen marcando, como bien dice el presidente, más de 30 meses consecutivos de creación de empleo industrial, bueno, necesitamos que eso continúe, que esas máquinas continúen. Total. Santiago, esto realmente ha sido muy importante. Ahora, hoy los medios argentinos, sobre todo Clarín y La Nación y la oposición, criticó la foto del presidente con Maduro. Lo que rescatan es la foto del presidente con Maduro. Dice, no, es que vuelven con la dictadura. Es que yo no entiendo, a ver, hay un mundo que no se está entendiendo. Hoy el mundo no es el mundo que reconoce a Guaidó como presidente. Eso no es así. Ningún país sudamericano reconoce a Guaidó como presidente. Ese mundo y esa lectura del mundo y ese abordaje de políticas, de sanciones unilaterales que definió durante todo el trumpismo y que seguía una línea, que yo entiendo quiénes son los mismos que fueron parte de esa línea de política exterior. Era la línea de política exterior de Trump, de Bolsonaro y de Macri. Y esos son los mismos que quieren volver a esa línea. Y la verdad es que no es así, el mundo no es así. A Venezuela lo reconoce Francia, lo reconoce España. Estados Unidos mismo estuvo con nosotros sentados en la mesa tratando de ver cómo avanza el proceso, porque la Argentina lo que está haciendo es buscando un abordaje distinto para resolver el problema venezolano, que existe, que no lo negamos. Nosotros no somos quién para negar eso. Aparte sería un absurdo. Hay 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Por supuesto que hay problemas. Ahora, ¿qué hace un país como la Argentina? ¿Hace un tuit? ¿Ese es el compromiso? ¿Señala? ¿Ese es el compromiso? ¿O se compromete para resolver esta crisis en Venezuela y que de ese modo
los venezolanos puedan elegir dónde vivir y puedan elegir si quieren retornar a su país. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando con una hoja de ruta. Me toca a mí hablar con la oposición venezolana y con el oficialismo venezolano, porque es la instrucción que me dio el presidente, para abordar una hoja de ruta que determine tener elecciones el año que viene. Ahora, eso también tiene que estar acompañado de que se liberen sanciones que repercuten en la economía venezolana y que la oposición venezolana está de acuerdo con que se quiten las sanciones. Y además el propio Lula ayer, en este marco de la reunión de la UNASUR, que se busca reflotar con fuerza, se refirió al tema de Venezuela y habló directamente sobre Venezuela y Maduro, ¿no? A ver, ahí tenemos la declaración. É importante que as pessoas, ao fazer juízo de valor de um país, não façam pelo que lê apenas. É importante as pessoas irem lá para ver. Eu fazia tempo que não era na Venezuela, mandei o Celso Amorim lá, conversar com empresários, conversar com jornalistas, conversar com a oposição, como ele conversou, para votar e me dar uma imagem de como é que está a Venezuela. Vai ter eleições agora. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. Bueno, un poco lo que decía usted, Santiago. Hay que ir, fueron, vieron y hay elecciones ahora. Y hay que trabajar y después la Argentina se comprometió con el informe de Bachelet, que es un informe difícil, duro, que habla de violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero también la Argentina se comprometió con las recomendaciones que hacía, que era que haya una oficina de alto comisionado de Naciones Unidas en Venezuela y que se empiecen a trabajar todos los casos. Y eso hoy ya es una oficina que tiene más de 20 personas, que está trabajando. Bueno, eso es lo que hay que hacer, trabajar con ellos. Santiago, hoy lo escuchaba al ex canciller Faurí realmente, porque acá la oposición decía, la Argentina está aislada del mundo, solo tiene relación. Bueno, estuvieron en el G7, han estado en todos los foros internacionales, están ahora negociando. Ustedes estaban en Brasil, el ministro de Economía en China, están negociando con el Fondo, con los BRICS, y les critican porque dice, bueno, no, pero en realidad no importa eso. Yo no sé, porque, a ver, no sé lo que dice el ex canciller. La verdad, también, digo, contextualicemos, ¿no? Es el ex canciller que avaló la ilegalidad que sucedió a la hora de enviar armas para reprimir al pueblo boliviano que quería levantarse para defender la democracia en Bolivia, ¿no? Es ese ex canciller. Y que apañaban a una dictadora, es ese ex canciller, ¿no? Y que apañó eso, ¿no? Y que no le hacía ruido ahí eso. Sí hubo golpe de Estado. Pero no importa. Más allá de eso, yo lo que digo es, el presidente fue el primer presidente argentino que disertó en el G7, el primero. Tuvimos la presidencia de la CELAC, tuvimos la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por primera vez en nuestra historia. El presidente de la Nación se reunió con Biden, con Xi Jinping, con los líderes europeos, Merkel, Macron, Scholz. Scholz hizo su primer viaje internacional a Latinoamérica, vino a Argentina. El primer presidente latinoamericano que recibió Scholz en Alemania fue Alberto Fernández. Digo, me parece que hay que revisar un poco esos datos que son bien concretos y después cuestiones que hacen realmente a lo que es el trabajo también en la Cancillería. 100.000 millones de dólares de exportación. Total. La Cancillería también tiene que trabajar en eso, ¿eh? Por supuesto. Porque a algunos se les mezclan los roles, pero la Cancillería también tiene que trabajar en eso. Y no en anunciar, como se anunció en su momento, acuerdos de libre comercio como los que querían hacer con la Unión Europea, y después no había nada. Claro. Porque hoy, 4 años después, no hay nada. Y te lo dicen los europeos que todavía no hay nada. Hay mucho para negociar. Aprovecho para preguntarle, porque últimamente se habla mucho en algunos medios que usted y otras figuras del gobierno del presidente Alberto Fernández han boicoteado planes e inversiones de China en la Argentina por presión de Estados Unidos para favorecer a Estados Unidos. Eso sí, eso nunca sucedió y eso nunca dejaríamos que suceda. Porque la Argentina tiene un solo alineamiento, que es el alineamiento sobre los intereses de los argentinos y argentinas. Y si hay inversiones que se hacen en nuestro país, nosotros las favorecemos. Y les damos la bienvenida y queremos que se desarrollen. Que se desarrollen las inversiones chinas, las inversiones americanas, las inversiones japonesas, las inversiones canadienses. Hoy estuve revisando inversiones mineras con el embajador de Canadá. Por supuesto que no. Por supuesto que nosotros podemos también dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestra relación con China, que cumplimos un
que cumplimos con llegar a la franja y la ruta, una política importante, y eso lo firmamos nosotros. Avanzamos también con los mecanismos de diálogo estratégico con China, con la cantidad de obras públicas que tenemos allí, financiadas por China. Es decir, bajo ningún punto de vista... Bueno, y otra cosa fundamental, en 2 años el presidente de la Nación se juntó 2 veces con el presidente Xi Jinping. Esto no ocurre. Claro. Lo llevo un poquito también a la política. Recién miraba y se reía. Está ahí usted también, ¿eh? Está sí, ya estoy sin anteojos ahora. Bueno, ¿hay alguna posibilidad? ¿Cómo ve el proceso en el Frente de Todos? Bueno, ¿Tiene que haber PASO? ¿Tiene que haber lista única? ¿Se anota usted para participar en las PASO? Yo me anoto, por supuesto, para ser parte de la discusión del peronismo que viene. Yo creo que el peronismo hoy se va a nutrir de la participación y del diálogo directo, de entender cuál es esa demanda que todavía el peronismo no está alcanzando a escuchar, a interpretar y a interpelar para poner en un nuevo programa que enamore a los argentinos y argentinas. Eso es lo que yo creo. Yo creo que hay que sacar la discusión de los escritorios y hay que llevar la discusión a la calle. Yo creo que hay que hacer PASO, que la PASO es la garantía de nutrir a nuestro espacio de las mayores ideas, de los mejores debates, pero que los debates no sean solamente debates conceptuales, sean debates también de cómo vamos a lograr con propuestas concretas resolver esos problemas. ¿Una PASO acotada o una PASO amplia? No, una PASO amplia, con participación. ¿No le tienen miedo al debate? Para nada. Algunos dicen, pero puede ser perjudicial. ¿Cómo va a ser perjudicial que la gente opine? El peronismo nunca le puede tener miedo a eso, a que el peronismo se nutra de las voces que vienen de las calles. Eso no puede suceder, eso nunca puede ser nocivo. Todavía no está saldada la discusión en el Frente de Todos, incluso hay dirigentes y un ministro de Economía como Sergio Massa que dice que no tiene que haber PASO y que tiene que haber lista única. Pero también otra discusión que se abrió es si el candidato a presidente, por ejemplo Daniel Scioli, si va a presentarse tiene que tener sus propios candidatos también en el resto de las boletas. ¿Usted está de acuerdo con esto, que tenga su lista de diputados, que tenga su lista de senadores y que tenga su lista de gobernador? Sí, por supuesto. Y yo trabajo en la candidatura, apoyando la candidatura de Daniel Scioli. Yo creo que es la oportunidad de dar un debate abierto en el peronismo. Y creo que todas las voces son importantes, porque cuando nos cerramos perdimos. Y porque cuando nos encerramos en el pensamiento único, lo único que logramos es que se aleje la gente, es que el pueblo se aleje, que el pueblo no sea escuchado. Nosotros necesitamos generar un debate profundo en el peronismo. Y ese debate se genera discutiendo, pero también participando, porque no es solamente discutir, no es solamente definir un programa, es que ese programa sea legitimado por el voto de los argentinos y argentinas. De ese modo, porque la pelea y porque la discusión no es con compañeros. Yo veo un montón de compañeros ahí, en estas fotos, y hay muchos más que hacen falta. Y son compañeros con los que yo puedo estar de acuerdo o no en un montón de cosas. Ahora, lo que sé es que defendemos el mismo proyecto de país. Un proyecto de país con producción, con empleo, un proyecto de país que sea con justicia. Ese es el desafío que tenemos. Cuando vemos cuál es el proyecto de país que están proponiendo la oposición, que está proponiendo Bullrich, Milei, Macri, Larreta. Contra eso es contra lo que tenemos que anteponer, un proyecto popular, nacional y popular. Sí, lo cierto es que están a 24 días del cierre de listas y que tampoco parece haber diálogo o encuentros en donde se estén definiendo estas cosas. O sea, hoy estamos viendo si hay quién es candidato a presidente, si hay PASO, si no hay PASO, cuál es el piso, pero ¿qué es lo que pasa alrededor? Bueno, Scioli es un candidato a presidente. Yo veo muy bien, ahí lo veo a Guado, que es compañero mío del gabinete, lo veo muy bien también. Bueno, mucho. Juan Grabois también lanzó su candidatura, cosa que también saludé y celebré vía Twitter. Rossi también lanzó su candidatura. No, el peronismo tiene candidatos. El peronismo tiene candidatos porque somos hombres y mujeres de la militancia política y porque no vamos a entregar bajo ningún punto de vista la esperanza de un pueblo que necesita que nosotros expresemos esos sueños. Porque si el peronismo está ausente o si el peronismo no debate, el peronismo se seca, se muere. Por eso necesitamos ese debate y que ese debate se legitime con el voto de la gente. Santiago, recién hablaste del tema China, Estados Unidos. Ese enfrentamiento geopolítico es público, digamos, se conoce en todos lados.
Argentina le debe 50.000 millones o casi 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, organismo que está conducido por Estados Unidos, por lo menos en cuanto a su directorio. ¿En cuánto condiciona la política exterior argentina tener esta deuda con el fondo? En nada. Nunca tuvimos nosotros ningún tipo de referencia vinculada a hacer una cosa u otra. Y aparte no lo aceptaríamos. La Argentina es un país soberano. La Argentina tiene una política exterior soberana, una política exterior digna. Nosotros defendemos la soberanía plena de nuestro territorio, que fue usurpado hace 190 años por el Reino Unido. Y el Reino Unido tiene silla en el Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo nosotros reclamamos la soberanía plena de nuestro territorio. No, en nada. Que hay una tensión geopolítica es una obviedad. Yo no voy a descubrir nada aquí. Ahora, hoy a la Argentina, en última instancia, lo que le llega de eso puede ser una tensión del punto de vista comercial. Pero nosotros somos un país pragmático en ese sentido. Necesitamos las inversiones de todos, sean chinas o sean americanas. Que vengan las inversiones de todos lados, porque necesitamos trabajo para los argentinos y argentinas. Y del punto de vista de las presiones o tensiones, nosotros las soportamos porque tenemos identidad, tenemos doctrina, que tiene que ver con defender los intereses de los argentinos. Ahora, bueno, eso lo hace el peronismo. Hablábamos del ex canciller. Bueno, ellos prefirieron, el macrismo prefirió vivir arrodillado esos 4 años y hacer un seguidismo de Trump y de Bolsonaro. Pero esa fue la política exterior de Macri, no la nuestra. Nosotros no somos arrastrados, nosotros tenemos una política exterior que es digna porque defendemos los intereses de los argentinos y argentinas. Canciller, muchas gracias como siempre. Gracias a vos. Viaja a Bolivia. Mañana, hay algo muy importante, sí, claro, la interconexión. Vos fíjate, todavía no teníamos una línea de interconexión eléctrica entre Bolivia y Argentina. Y va a ser muy importante porque parte de la integración, cuando hablamos de la integración, no es un concepto ideológico. La integración también es integración física, es integración de obra pública, de infraestructura. Gracias, Gracias, Santiago. Gustazo.